El corazón financiero de Madrid latía con un pulso de cristal y acero, y en su centro exacto se erigía Vértice. Más que un restaurante, era un ecosistema de poder, un teatro minimalista donde cada silencio pesaba más que las conversaciones susurradas. La iluminación, dramática y precisa, esculpía sombras sobre el mármol y el lino, creando islas de intimidad en un océano de fría elegancia. Para Isabela Vargas, este no era simplemente su negocio, era la fortaleza que había construido sobre las cenizas de un pasado que se negaba a recordar, el trono desde el cual observaba el mundo que había doblegado a su voluntad. Cada noche, desde su mesa designada, la misma de siempre, cartografiaba su reino con una mirada que no admitía imperfecciones. Sentía una satisfacción gélida, la calma del depredador que domina su territorio, una paz comprada a un precio que solo ella conocía y que, últimamente, comenzaba a parecerse demasiado a la soledad. Isabela Vargas, a sus 42 años, era una obra de arte tallada en hielo y determinación. Su figura, envuelta en sedas y lanas de cortes impecables que funcionaban como una armadura moderna, se movía con la economía de gestos de quien no necesita alzar la voz para ser obedecida. Se había forjado a sí misma, transformando la fragilidad de su juventud en una inteligencia afilada y una coraza emocional casi impenetrable. El mundo la veía como la personificación del éxito, una mujer implacable, digna de admiración y de un temor reverencial. Era la reina de hielo, la superviviente que había convertido el dolor en un imperio. Sin embargo, bajo esa superficie pulida latía un conflicto sordo, la sospecha de que al ganar todas las batallas contra el mundo exterior, había perdido una guerra silenciosa en su interior, dejando un vacío que ni todo el éxito del mundo podía llenar. La rutina era su santuario y su condena. Cada noche, el ritual se repetía con una precisión litúrgica. Llegaba a las 8, se sentaba en la mesa número 12, su atalaya, y ordenaba una copa de Vega Sicilia, el mismo vino siempre. Desde allí, el salón se desplegaba ante ella como un tablero de ajedrez viviente. Observaba a los comensales, a los banqueros cerrando tratos, a las parejas celebrando aniversarios vacíos, a su personal moviéndose con la gracia sincronizada de un ballet. Era la directora de una orquesta perfecta, pero la música que sonaba en su cabeza era un eco monótono. Sentía el peso de su propio control, una sensación de estancamiento disfrazada de estabilidad. Había llegado a la cima, al vértice, pero una vez allí descubrió que no había más lugares a los que ascender, solo un precipicio a cada lado. Fue entonces cuando una nota discordante alteró la sinfonía de la noche. Un nuevo camarero, visiblemente mayor que la joven y enérgica plantilla de Vértice, se movía con una torpeza que desentonaba con la calculada elegancia del lugar. Sus manos temblaban ligeramente al colocar una copa. Sus hombros se encorvaban bajo el peso de un uniforme que no parecía hecho a su medida. La mirada de Isabela, entrenada para detectar la más mínima fisura en la perfección de su creación, se fijó en él. Al principio, sintió una punzada de irritación profesional. Aquel hombre era un error en su sistema, una variable imprevista que alteraba el equilibrio. Su nerviosismo era palpable, una mancha de humanidad cruda y desprotegida en un lienzo de sofisticación artificial, y por alguna razón no podía apartar los ojos de él. El maître, un hombre llamado Julián, cuya lealtad a Isabela era tan impecable como sus modales, se deslizó hacia el nuevo empleado. No hubo un escándalo, solo un murmullo bajo y afilado, una reprimenda ejecutada con la precisión de un cirujano. Desde su mesa, Isabela no pudo oír las palabras, pero vio su efecto. El hombre agachó la cabeza, su rostro encendiéndose con el fuego lento de la humillación pública.
Vio cómo sus manos, ya temblorosas, se apretaban en puños a sus costados antes de relajarse en un gesto de resignación. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. La postura derrotada del camarero, la vergüenza que emanaba de él como un aura visible, despertó en Isabela una extraña e incómoda curiosidad, una necesidad de entender quién era aquel hombre que se atrevía a ser tan vulnerable en su fortaleza. En ese instante, la luz cenital que iluminaba una de las esculturas del salón incidió sobre el rostro del camarero en un ángulo concreto, revelando los rasgos que el tiempo y la derrota habían intentado ocultar. Y el mundo de Isabela se detuvo. El murmullo del restaurante se desvaneció en un zumbido sordo. El sabor del vino se volvió ceniza en su boca. No era un extraño, era Alejandro Reyes, el hombre que, 20 años atrás, no solo le había roto el corazón, sino que había demolido los cimientos de sus sueños. El contraste fue un golpe físico, brutal. Ella, en su trono, vestida con un traje de miles de euros. Él, sirviendo mesas, con la dignidad hecha jirones bajo un uniforme barato. La imagen era tan devastadora que por un momento pensó que era una alucinación, un fantasma invocado por su propia soledad. El triunfo que siempre había imaginado para este momento, una fantasía recurrente en sus noches de insomnio, no llegó. No hubo ni rastro de la fría satisfacción que había ensayado mentalmente durante 2 décadas. En su lugar, una oleada de náusea le subió por la garganta, seguida de una compasión tan intensa que la enfureció. Sentir piedad por él era una traición a la mujer que había construido. Su imperio, Vértice, se le reveló de repente como lo que realmente era: una elaborada y costosísima respuesta a su abandono, un monumento al rencor. Sus dedos, casi por voluntad propia, se aferraron a la copa de cristal con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, temiendo que, si la soltaba, todo a su alrededor, el restaurante, su vida, su identidad, se haría añicos. Los recuerdos, sellados bajo capas de éxito y pragmatismo, se rompieron como un dique. Volvió a la universidad, a un pequeño apartamento lleno de libros y planos. Alejandro y ella, inseparables, 2 soñadores conspirando contra el mundo. Él era el carisma, el visionario que dibujaba servilletas con el diseño de su futuro bistró. Ella era la estratega, el motor silencioso que hacía los números, que buscaba proveedores, que transformaba sus fantasías en un plan de negocio viable. Su amor no estaba hecho de poemas, sino de una promesa compartida, un mantra que se repetían en voz baja por las noches. Tú y yo contra el mundo, Isa. Una promesa que en ese momento, al verlo recoger una servilleta caída con manos torpes, resonaba como la más cruel de las ironías. La demolición de aquel proyecto de vida había sido tan rápida como brutal. Alejandro, impaciente, seducido por el brillo del éxito inmediato, había aceptado una oferta de trabajo en Londres, una oportunidad que, según él, no podía dejar pasar. La abandonó con las deudas del local que ya habían alquilado y con una nota escueta sobre la mesa de la cocina. 4 frases que se convirtieron en el evangelio de su resentimiento. Esto es demasiado pequeño para mí, necesito volar, lo siento. No fue solo una traición romántica, fue un acto de aniquilación. Él no solo se había ido, se había llevado consigo el futuro que habían diseñado juntos, dejándola sola entre los escombros de un sueño que, de la noche a la mañana, se había convertido en su exclusiva pesadilla. Y de esa pesadilla había nacido Vértice. Ahora lo entendía con una claridad dolorosa. Cada decisión, cada sacrificio, cada ápice de dureza que había cultivado, había sido un ladrillo en el muro que la separaba de aquella chica abandonada. Su éxito no era una victoria sobre el mundo,
sino una venganza silenciosa y prolongada contra él, el arquitecto de la mujer en la que se había convertido. Había construido un reino tan alto y frío que él jamás podría alcanzarla, solo para descubrirlo ahora a sus pies, no como un enemigo derrotado, sino como un empleado humillado. Su fracaso visible no le producía placer, sino que teñía su propia victoria de una amargura insoportable, haciéndola sentir, por primera vez, monstruosamente exitosa y profundamente vacía. Su mirada, ahora afilada y analítica, recorrió la figura de Alejandro buscando una prueba irrefutable, un ancla en la tormenta de sus recuerdos, y la encontró. En la muñeca de él, visible por un instante, cuando su manga se retiró al servir una botella de agua, estaba la cicatriz, una pequeña marca blanca y nacarada, recuerdo de una quemadura tonta, mientras cocinaban juntos una noche de invierno en su antiguo apartamento. Ella le había puesto hielo, riéndose de su torpeza, y él la había besado diciendo que era su herida de guerra en la batalla por la cena perfecta. Ese detalle ínfimo y físico borró 20 años de un plumazo. Ya no era el camarero torpe, era Ale, el chico que olía a romero y a promesas, y el dolor de su pérdida la golpeó como si hubiera ocurrido ayer. De repente, un estruendo rompió la atmósfera controlada del salón. A Alejandro, en un momento de nerviosismo extremo, bajo la atenta mirada de Julián, se le resbaló una bandeja de las manos. Un plato de porcelana fina se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido agudo y violento, como un disparo. El silencio que siguió fue más ruidoso que el propio estrépito. Todas las conversaciones cesaron. Todas las miradas se clavaron en él, arrodillado en el suelo, recogiendo los trozos de su humillación con manos que ahora no solo temblaban, sino que se movían con la desesperación de quien intenta reparar lo irreparable. Para Isabela, el sonido no fue solo la rotura de un plato, fue la fractura de su propia fachada, el eco externo de cómo se sentía por dentro, hecha pedazos. Mientras él recogía el último fragmento, sus miradas se cruzaron a través del salón. Fue solo una fracción de segundo, un instante suspendido en el tiempo, pero contuvo el peso de 2 décadas. En los ojos de Alejandro, Isabela no vio al joven ambicioso que la había abandonado, sino a un hombre perdido, ahogado en una vergüenza tan profunda que resultaba casi física. Y él, al verla, pareció encogerse aún más, como si su mera presencia en aquel trono de opulencia fuera la confirmación final de su propio fracaso. No hubo palabras, no hubo un gesto, solo el reconocimiento mudo y brutal de la distancia insalvable que se había abierto entre sus vidas, un abismo creado por una promesa rota y el paso implacable del tiempo. Una voz del pasado resonó en la mente de Isabela, tan nítida que casi giró la cabeza para buscar a su dueño. Era la voz de Alejandro, apasionada, llena de sueños, describiéndole el restaurante que abrirían juntos. «Tendrá alma, Isa», le había dicho una noche, mientras miraban las estrellas desde una azotea. «No será uno de estos sitios fríos para gente rica y triste, donde la comida es una excusa y nadie se mira a los ojos. El nuestro será un refugio, un lugar cálido». La ironía la golpeó con la fuerza de una bofetada. Estaba sentada en el corazón mismo de ese lugar frío que él había despreciado, habitado por gente rica y triste, y ella no era solo una cliente más, era su creadora, su reina, su prisionera. El tiempo se reanudó con la misma brusquedad con la que se había detenido. El murmullo de las conversaciones regresó, primero como un eco lejano y luego como una ola que inundó el salón, borrando la intensidad de aquel cruce de miradas. Alejandro se puso en pie con una rigidez dolorosa, evitando mirar en dirección a Isabela, y desapareció por la puerta de servicio con la bandeja rota entre las manos. Se movía como un animal herido buscando la oscuridad para lamerse las heridas.
Isabela se quedó inmóvil, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies, a pesar de la distancia y de sus caros zapatos de piel. El mundo había vuelto a su cauce, pero el suyo propio se había desviado irrevocablemente. Sentía una fragilidad que no había experimentado en 20 años, como si la armadura que había forjado con tanto esmero se hubiera agrietado con el sonido de aquel plato roto. Julián, el maître, materializándose a su lado con su habitual eficiencia silenciosa, se inclinó ligeramente. Su rostro, siempre una máscara de profesionalidad serena, mostraba una fisura de genuina preocupación. ¿Se encuentra bien la señora? Su copa está vacía. Desea que la rellene. Su voz era un bálsamo de normalidad en medio del caos interno de Isabela, pero sus palabras tenían un doble filo. La pregunta no era solo por el vino, era una sonda, una forma de medir su reacción ante el desastre. Julián era su criatura más perfecta, un hombre que entendía el lenguaje del poder y la imagen mejor que nadie. Sabía que aquel incidente era una mancha en el lienzo inmaculado de Vértice, y su lealtad le exigía ofrecer una solución, una forma de borrar el error. Isabela sintió la presión de su pregunta como un peso físico, obligándola a tomar una decisión. El nuevo camarero, continuó Julián en un susurro confidencial, su mirada siguiendo el camino por el que Alejandro había desaparecido. Es un desastre. Mis más sinceras disculpas, señora Vargas. No volverá a ocurrir. Si me da su permiso, me encargaré de que no termine su turno esta noche. La oferta era una ejecución envuelta en seda, una solución limpia y rápida, exactamente el tipo de eficiencia implacable que ella misma había inculcado en su equipo. Era la respuesta lógica, la que la Isabela Vargas de hacía solo una hora habría aprobado con un simple asentimiento de cabeza. Pero ahora, las palabras de Julián sonaban monstruosas, un eco de la misma crueldad del destino que había puesto a Alejandro de rodillas. Despedirlo sería como darle el golpe de gracia, un acto de poder tan absoluto y tan innecesario que la convertiría en cómplice de su humillación. Isabela levantó la mano, un gesto mínimo que detuvo a Julián en seco. El silencio se alargó durante un instante tenso. Sus propios pensamientos eran un torbellino, una batalla entre la reina de hielo y la chica que una vez compartió sueños en un apartamento diminuto. Protegerlo era un impulso irracional, una debilidad que no podía permitirse, y sin embargo, la idea de destruirlo por segunda vez le resultaba insoportable. «No», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «Déjelo. Ha sido un accidente. Asegúrese de que le descuenten el plato del sueldo y que no vuelva a ocurrir». La orden era extraña, una mezcla de castigo y clemencia que no encajaba en su manual de gestión. Era un castigo mezquino, sí, pero también un salvavidas. Un castigo que lo mantenía allí, a su vista. Julián parpadeó visiblemente sorprendido por la respuesta, una reacción tan inusual en él como una mancha en su impecable traje. «Como ordene la señora», respondió, su profesionalidad enmascarando su confusión. Se retiró con una inclinación de cabeza, dejando a Isabela sola con su decisión. Ella se recostó en su silla, sintiendo por primera vez el peso de su propia corona. ¿Por qué lo había hecho? No era compasión, se dijo a sí misma. Era curiosidad, o quizás una forma más retorcida de venganza. Mantenerlo allí, en su mundo, donde cada noche tendría que enfrentarse al recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que ella había ganado. Pero en el fondo de su ser, una verdad más incómoda comenzaba a abrirse paso. Lo había protegido porque su caída, de alguna manera, se sentía como la suya propia. Durante la siguiente hora, Isabela no probó la comida que le sirvieron. Su atención estaba clavada en la figura de Alejandro, que había vuelto al salón, más pálido y encorvado que antes, pero moviéndose con una determinación desesperada.
Lo observó servir vino con manos que intentaban disimular su temblor. Sonreír a los clientes con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Recoger platos vacíos como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Cada uno de sus gestos era un estudio sobre la derrota. Ya no veía en él al traidor, al hombre que la había abandonado, sino a un náufrago aferrándose a los restos de su dignidad en un océano que no era el suyo. Y ella era la dueña de ese océano, la que controlaba las mareas, la que podía provocar la tormenta o concederle una calma precaria. El restaurante, su santuario, se había transformado en una sala de tortura personal. Cada risa de los comensales le sonaba hueca, cada brindis, una farsa. Veía a la élite de Madrid, a los hombres y mujeres que la admiraban y temían, y por primera vez no sentía orgullo, sino una profunda y amarga afinidad con el hombre que les servía el vino. Eran todos prisioneros de sus propias ambiciones, atrapados en jaulas doradas de éxito y expectativas. Ella misma, la arquitecta de todo aquello, era la más prisionera de todos. Vértice no era una fortaleza, era una tumba bellamente decorada, el mausoleo que había construido para enterrar a la chica que había sido. Y ahora, el fantasma de su pasado había vuelto, no para atormentarla, sino para mostrarle los barrotes que ella misma había forjado. Los recuerdos ya no eran fogonazos dolorosos, sino una corriente constante que fluía bajo la superficie de la noche. Recordó una tarde de lluvia en la que se quedaron sin luz en su apartamento. Encendieron velas y Alejandro, con la sombra de las llamas bailando en su rostro, le leyó poesía de Cernuda hasta que se quedó dormida en su regazo. Recordó el olor a pintura fresca del primer local que alquilaron, un espacio diminuto y destartalado que para ellos era un palacio de posibilidades. Recordó la textura de sus manos, ásperas por el trabajo, pero siempre tiernas cuando la tocaban. Eran recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona, una vida llena de una calidez y una esperanza que el dinero no podía comprar y que el éxito no podía reemplazar. Fue entonces cuando la vio, la cicatriz. Alejandro se inclinó para recoger una servilleta y la manga de su camisa se deslizó hacia arriba, revelando esa pequeña línea blanca en su muñeca, brillante bajo la luz artificial del restaurante. El ancla, la prueba irrefutable de que aquel hombre era real, de que su pasado compartido no había sido una alucinación. Verla de nuevo, después de tantos años, no le provocó dolor, sino una extraña sensación de anclaje, de conexión. Esa pequeña imperfección en su piel era más real que toda la perfección calculada que la rodeaba. Era un testimonio de una intimidad que había creído olvidada. Un símbolo de una época en la que las heridas se curaban con un beso y no con un cheque. Y con esa visión, algo dentro de Isabela se rompió definitivamente. No con el estrépito de un plato, sino con el silencio profundo de un glaciar que se resquebraja desde dentro. La reina de hielo se derritió. El resentimiento que había sido el combustible de su vida durante 20 años se evaporó, dejando en su lugar un vacío inmenso y, extrañamente, una claridad absoluta. Ganar no significaba nada. Su imperio no significaba nada si se había construido sobre los cimientos del rencor. Había ganado la guerra contra Alejandro, contra el mundo, pero el precio había sido su propia alma. Se dio cuenta de que el éxito no era el destino, sino simplemente el camino que había tomado. Y por primera vez en 2 décadas, se preguntó si aún estaba a tiempo de elegir otro. El punto de virada no fue una decisión, fue una rendición. Se rindió a la verdad que había estado evitando. Su vida, tan admirada y envidiada, era una elaborada mentira. Se había convencido a sí misma de que la dureza era fuerza, de que la soledad era independencia y de que el poder era felicidad. Pero al ver a Alejandro,
Despojado de todo, excepto de su vergüenza, entendió la diferencia entre sobrevivir y vivir. Ella había sobrevivido de una manera espectacular, pero no había vivido de verdad desde el día en que él se fue. La revelación fue tan devastadora como liberadora. La dejó sin defensas, vulnerable, pero también le abrió la puerta a una posibilidad que había mantenido cerrada con llave. La posibilidad de perdonar, no a él, a sí misma. De repente, la necesidad de actuar se volvió imperiosa, una urgencia física que la sacó de su letargo. No se trataba de venganza ni de compasión, se trataba de cerrar un círculo, de poner fin a una historia que la había mantenido como rehén durante la mitad de su vida. No sabía qué le diría, ni siquiera sabía si él querría escucharla. Tal vez la rechazaría, tal vez la insultaría. No importaba. Lo que importaba era el acto en sí, el gesto de romper con el patrón, de hacer algo que no estuviera dictado por el orgullo o el cálculo. Por primera vez, no pensó en las consecuencias para su negocio o su reputación. Solo pensó en la chica que leía poesía a la luz de las velas y en el hombre que tenía una cicatriz en la muñeca. Observó cómo el restaurante comenzaba a vaciarse. Las mesas se quedaban desnudas, los camareros recogían las últimas copas, el pulso de vértice se ralentizaba hasta convertirse en un susurro. La noche estaba terminando, y con ella su papel de reina en su teatro de poder. Alejandro seguía trabajando, moviéndose entre las sombras del salón casi vacío, un fantasma persistente en el borde de su visión. Isabela sintió que si lo dejaba desaparecer de nuevo por esa puerta, si permitía que esa noche terminara como todas las demás, la grieta que se había abierto en su interior se cerraría para siempre, dejándola atrapada en el hielo de forma definitiva. Era ahora o nunca. El momento de la confrontación no era una elección, era una necesidad existencial. Con una resolución que no había sentido en años, Isabela hizo un gesto a Julián. Él se acercó de inmediato, preparado para recibir las órdenes de cierre, las instrucciones para el día siguiente. Pero ella no le habló de balances ni de reservas, lo miró directamente a los ojos y por primera vez dejó que viera una rendija de la mujer que había tras la fachada de la jefa. «Julián», dijo, su voz tranquila pero cargada con el peso de todo lo no dicho. «Necesito que averigüe la dirección del señor Reyes. Y después, prepare mi coche. No volveré a casa esta noche». La orden era tan personal, tan fuera de los límites de su relación profesional, que el maître solo pudo asentir, la confusión y la lealtad luchando en su rostro. Era el primer movimiento en un nuevo tablero de ajedrez, uno cuyas reglas Isabela estaba a punto de reescribir por completo. El Mercedes se deslizaba por las arterias de un Madrid dormido, un fantasma de lujo en un paisaje de luces de neón y sombras. Isabela observaba la ciudad a través del cristal tintado, pero no la veía. Su mirada estaba vuelta hacia adentro, navegando por un mar de incertidumbre. Cada kilómetro que la alejaba de vértice era un paso hacia un territorio desconocido, un lugar donde su poder y su dinero no servían de nada. El silencio en el coche era denso, solo roto por el suave ronroneo del motor. A su lado, Julián conducía con una concentración imperturbable, su rostro un estudio de discreción profesional, pero Isabela podía sentir su perplejidad, su silencioso cuestionamiento. Por primera vez en muchos años, su empleada más formidable, la mujer que tenía el control absoluto de cada variable, se había lanzado al vacío sin un plan, guiada por un impulso que ni ella misma comprendía del todo. El viaje no era solo un desplazamiento físico, sino un descenso a través de las capas de su propia identidad. Se despojaba de la reina de hielo con cada calle que dejaban atrás, sintiendo el frío no ya como una armadura, sino como una ausencia de calor. ¿Qué buscaba exactamente? No era una confrontación,
se dio cuenta. No quería las explicaciones que había anhelado durante 20 años de noches en vela. Esas explicaciones ya no importaban. Eran cenizas de un fuego extinguido. Lo que buscaba era algo mucho más elusivo y aterrador. Una prueba de que la mujer que era ahora no era la única versión posible de sí misma. Buscaba el punto de origen de su dolor, no para reabrir la herida, sino para entender la cicatriz que había dejado y, quizás, aprender a vivir con ella sin que definiera cada uno de sus movimientos. El coche se detuvo en una calle estrecha del barrio de Carabanchel, un universo a años luz de los bulevares señoriales que ella habitaba. El edificio que indicaba la dirección obtenida por Julián era un bloque de ladrillo visto, con la ropa tendida en algunos balcones y la pintura de las barandillas descascarillada por el tiempo. Era un lugar que respiraba vida real, una vida de facturas, de cansancio y de pequeñas alegrías cotidianas que ella había olvidado. El contraste entre su vehículo, una cápsula de opulencia hermética, y la humilde dignidad del entorno era casi obsceno. Isabela sintió una punzada de vergüenza, no por él, sino por ella misma. Había llegado allí como una conquistadora inspeccionando un territorio ajeno, pero se sentía como una intrusa, una turista en el país de la vida que una vez pudo ser la suya. Permaneció sentada en el coche durante un tiempo que le pareció eterno, con el motor apagado y la ciudad murmurando a su alrededor. Julián esperaba en silencio, sin hacer preguntas, su lealtad manifestándose en una paciencia infinita. Isabela miraba la ventana del tercer piso, donde una luz tenue y amarillenta se filtraba a través de una persiana a medio bajar. Se lo imaginó allí dentro, quitándose el uniforme de camarero, cada botón una pequeña derrota. ¿Pensaría en ella? ¿O su humillación era tan grande que borraba todo lo demás? La necesidad de subir, de golpear esa puerta y forzar una catarsis, luchaba contra un nuevo instinto, uno más sabio y más tranquilo. Se dio cuenta de que su presencia allí, en ese momento, no sería un acto de cierre, sino una invasión, una demostración de poder tan cruel como la que había evitado en el restaurante. La verdadera batalla no se libraba en el tercer piso de aquel edificio, sino en el asiento de cuero de su propio coche. Era una lucha contra 20 años de orgullo herido, contra el hábito de la victoria a cualquier precio. Entendió que la verdadera fuerza no residía en enfrentarlo, sino en liberarlo. Liberarlo de su narrativa, de su venganza, del papel de villano que le había asignado para poder convertirse en la heroína de su propia historia. Al verlo tan vulnerable, tan roto, su papel se había desmoronado. Ya no era un monstruo, era solo un hombre que había tomado malas decisiones, un hombre cuyo fracaso era tan humano como su propio éxito era artificial, y perdonarlo, en silencio y a distancia, no era un regalo para él, sino el único camino para su propia liberación. Con una calma que la sorprendió, abrió la puerta del coche. El aire frío de la noche la golpeó, real y vigorizante. Julián se movió para acompañarla, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Espérame aquí», dijo, su voz desprovista de su habitual tono de mando, sonando casi suave. Caminó lentamente por la acera, sus tacones caros produciendo un sonido extraño en el asfalto gastado. No se dirigió al portal, sino que se quedó al otro lado de la calle, bajo la luz anaranjada de una farola. Levantó la vista hacia la ventana iluminada y se quedó allí, simplemente observando. No era una vigilancia, era un adiós silencioso al fantasma de Alejandro, al rencor que la había alimentado y a la chica que había dejado atrás en los escombros de un sueño roto. Después de unos minutos que contuvieron la densidad de una vida entera, se dio la vuelta y regresó al coche. No había habido lágrimas, ni gritos, ni una resolución dramática, solo una aceptación silenciosa y profunda. La transformación no era un evento, era un proceso. Y esa noche, en esa calle anónima,
había dado el primer paso. A Vértice, por favor, Julián, dijo al sentarse de nuevo en el coche. Su voz era diferente, más ligera. Julián asintió y puso el coche en marcha, alejándose del edificio y de la vida que contenía. Mientras se alejaban, Isabela no miró atrás. Su mirada estaba fija en el camino por delante, un camino que, por primera vez, no parecía un ascenso solitario hacia una cima fría, sino un terreno abierto y lleno de posibilidades inexploradas. Llegaron a Vértice cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir de gris el cielo de Madrid. El restaurante estaba en silencio y sumido en la penumbra que precede a la limpieza matutina. Isabela entró sola, pidiéndole a Julián que se fuera a casa a descansar. El espacio, que horas antes había sido su teatro de poder, ahora le parecía un mausoleo. El aire olía a vino derramado y a perfumes caros, los fantasmas de la noche anterior. Caminó por el salón vacío, sus pasos resonando en el mármol. Se detuvo frente a la mesa número 12, su trono, y la tocó con la punta de los dedos. Ya no sentía la satisfacción del control, sino el frío de una jaula dorada. Vio el lugar exacto donde el plato de Alejandro se había roto. Una ausencia en la perfección del suelo que ahora le parecía más significativa que cualquier obra de arte del local. Su recorrido la llevó casi por inercia hacia las puertas batientes de la cocina, un territorio que rara vez pisaba. El personal de limpieza aún no había llegado. El espacio era un caos ordenado de acero inoxidable y cobre, oliendo a metal y a los restos de la batalla culinaria de la noche. Se quitó la chaqueta de seda, la dejó sobre un taburete y se remangó la blusa. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y a sostener copas de cristal, se sentían extrañas en ese entorno. Abrió uno de los frigoríficos y sacó unos huevos, harina, leche, ingredientes básicos, humildes. Sin un plan concreto, empezó a moverse por la cocina. Sus gestos al principio torpes y luego, poco a poco, más seguros, como si despertara una memoria muscular olvidada. No estaba cocinando para nadie, ni siquiera para ella misma. El acto de mezclar, de batir, de sentir las texturas con sus propias manos, era una forma de reconectar con una parte de sí misma que había enterrado viva. Recordó las mañanas de domingo con Alejandro, haciendo tortitas en su minúscula cocina, riendo mientras se manchaban de harina. No era un recuerdo doloroso, sino melancólico y extrañamente reconfortante. Estaba recuperando el sueño, no para compartirlo con él, sino para reclamarlo como propio. El bistró que nunca fue no tenía por qué ser una herida abierta para siempre. Podía ser, simplemente, el recuerdo de un comienzo, la semilla de la que había brotado algo muy diferente, algo que ahora tenía el poder de cambiar. Mientras el sol entraba por los ventanucos de la cocina, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, Isabela sintió que algo se asentaba en su interior. El vacío que la había aterrorizado comenzaba a llenarse, no con el ruido del éxito, sino con una silenciosa sensación de propósito. Vértice no tenía por qué ser una fortaleza fría. El alma que Alejandro había querido para su restaurante, el alma que ella había sacrificado en el altar de la venganza, aún podía ser encontrada. Estaba allí, latente, bajo las capas de mármol y de protocolo. Estaba en la humanidad de su personal, en la posibilidad de la calidez, en su propia capacidad para sentir de nuevo. La reina no había muerto, pero había decidido bajar de su trono para aprender a caminar de nuevo. Cuando Julián llegó unas horas más tarde, esperando encontrarla en su despacho revisando informes, la encontró en la cocina, con un delantal improvisado sobre su ropa de diseño y una ligera mancha de harina en la mejilla. Sobre una de las mesas de acero había un plato con una pila de tortitas perfectamente doradas. No dijo nada, simplemente se quedó en el umbral, observando una escena que desafiaba todo lo que sabía sobre ella.
Isabela levantó la vista y le sonrió. No era la sonrisa controlada y distante de siempre, sino una sonrisa genuina, ligeramente cansada, pero increíblemente abierta. «Buenos días, Julián», dijo. «Creo que vamos a hacer algunos cambios en el menú del personal. Y en algunas otras cosas». La jornada de transformación de Isabela no terminó esa mañana, sino que apenas comenzaba. Los cambios en Vértice fueron sutiles al principio, casi imperceptibles para la clientela, pero sísmicos para quienes trabajaban allí. Empezó a aprenderse los nombres de todos los empleados, a preguntar por sus familias. Sustituyó la música ambiental, fría y minimalista, por un jazz más cálido. Un día, sin previo aviso, eliminó la mesa número 12, su atalaya, y la reemplazó por una discreta estación de servicio, obligándose a sí misma a moverse por el salón, a interactuar, a dejar de ser una observadora para convertirse en una participante. Cada pequeño gesto era un esfuerzo consciente, una batalla contra sus propios hábitos arraigados, un paso laborioso para desmantelar la fortaleza desde dentro, ladrillo a ladrillo. Nunca volvió a hablar con Alejandro. Unas semanas después del incidente, él presentó su dimisión a través de una nota escueta entregada a Julián. Isabela la aceptó sin hacer preguntas. Su historia no necesitaba un epílogo escrito por ambos. Ella estaba escribiendo el suyo propio. A veces, en las noches tranquilas, cuando el último cliente se había ido y el restaurante volvía a ser suyo, se permitía pensar en él, no con rencor ni con pena, sino con una especie de gratitud distante. Su aparición había sido la piedra que, al caer en el estanque helado de su vida, había resquebrajado la superficie y le había permitido ver las profundidades que había debajo. Su fracaso no había validado su éxito. Le había enseñado la verdadera definición de la victoria. No se trataba de llegar a la cima, sino de tener el coraje de bajar para encontrar un camino con corazón. El Mercedes se deslizaba por las arterias de un Madrid dormido, un fantasma de lujo en un paisaje de luces de neón y sombras. Isabela observaba la ciudad a través del cristal tintado, pero no la veía. Su mirada estaba vuelta hacia adentro, navegando por un mar de incertidumbre. Cada kilómetro que la alejaba de Vértice era un paso hacia un territorio desconocido, un lugar donde su poder y su dinero no servían de nada. El silencio en el coche era denso, solo roto por el suave ronroneo del motor. A su lado, Julián conducía con una concentración imperturbable. Su rostro un estudio de discreción profesional, pero Isabela podía sentir su perplejidad, su silencioso cuestionamiento. Por primera vez en muchos años, su empleada más formidable, la mujer que tenía el control absoluto de cada variable, se había lanzado al vacío sin un plan, guiada por un impulso que ni ella misma comprendía del todo. El viaje no era solo un desplazamiento físico, sino un descenso a través de las capas de su propia identidad. Se despojaba de la reina de hielo con cada calle que dejaban atrás, sintiendo el frío no ya como una armadura, sino como una ausencia de calor. ¿Qué buscaba exactamente? No era una confrontación, se dio cuenta. No quería las explicaciones que había anhelado durante 20 años de noches en vela. Esas explicaciones ya no importaban, eran cenizas de un fuego extinguido. Lo que buscaba era algo mucho más elusivo y aterrador, una prueba de que la mujer que era ahora no era la única versión posible de sí misma. Buscaba el punto de origen de su dolor, no para reabrir la herida, sino para entender la cicatriz que había dejado y, quizás, aprender a vivir con ella sin que definiera cada uno de sus movimientos. El coche se detuvo en una calle estrecha del barrio de Carabanchel, un universo a años luz de los bulevares señoriales que ella habitaba. El edificio que indicaba la dirección obtenida por Julián era un bloque de ladrillo visto, con la ropa tendida en algunos balcones y la pintura de las barandillas descascarillada por el tiempo.
Era un lugar que respiraba vida real, una vida de facturas, de cansancio y de pequeñas alegrías cotidianas que ella había olvidado. El contraste entre su vehículo, una cápsula de opulencia hermética, y la humilde dignidad del entorno era casi obsceno. Isabela sintió una punzada de vergüenza, no por él, sino por ella misma. Había llegado allí como una conquistadora inspeccionando un territorio ajeno, pero se sentía como una intrusa, una turista en el país de la vida que una vez pudo ser la suya. Permaneció sentada en el coche durante un tiempo que le pareció eterno, con el motor apagado y la ciudad murmurando a su alrededor. Julián esperaba en silencio, sin hacer preguntas, su lealtad manifestándose en una paciencia infinita. Isabela miraba la ventana del tercer piso, donde una luz tenue y amarillenta se filtraba a través de una persiana a medio bajar. Se lo imaginó allí dentro, quitándose el uniforme de camarero. Cada botón, una pequeña derrota. Pensaría en ella, o su humillación era tan grande que borraba todo lo demás. La necesidad de subir, de golpear esa puerta y forzar una catarsis, luchaba contra un nuevo instinto, uno más sabio y más tranquilo. Se dio cuenta de que su presencia allí, en ese momento, no sería un acto de cierre, sino una invasión, una demostración de poder tan cruel como la que había evitado en el restaurante. La verdadera batalla no se libraba en el tercer piso de aquel edificio, sino en el asiento de cuero de su propio coche. Era una lucha contra 20 años de orgullo herido, contra el hábito de la victoria a cualquier precio. Entendió que la verdadera fuerza no residía en enfrentarlo, sino en liberarlo. Liberarlo de su narrativa, de su venganza, del papel de villano que le había asignado para poder convertirse en la heroína de su propia historia. Al verlo tan vulnerable, tan roto, su papel se había desmoronado. Ya no era un monstruo, era solo un hombre que había tomado malas decisiones, un hombre cuyo fracaso era tan humano como su propio éxito era artificial. Y perdonarlo, en silencio y a distancia, no era un regalo para él, sino el único camino para su propia liberación. Con una calma que la sorprendió, abrió la puerta del coche. El aire frío de la noche la golpeó, real y vigorizante. Julián se movió para acompañarla, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Espérame aquí», dijo, su voz desprovista de su habitual tono de mando, sonando casi suave. Caminó lentamente por la acera, sus tacones caros produciendo un sonido extraño en el asfalto gastado. No se dirigió al portal, sino que se quedó al otro lado de la calle, bajo la luz anaranjada de una farola. Levantó la vista hacia la ventana iluminada y se quedó allí, simplemente observando. No era una vigilancia, era un adiós silencioso al fantasma de Alejandro, al rencor que la había alimentado y a la chica que había dejado atrás en los escombros de un sueño roto. Después de unos minutos que contuvieron la densidad de una vida entera, se dio la vuelta y regresó al coche. No había habido lágrimas, ni gritos, ni una resolución dramática. Solo una aceptación silenciosa y profunda. La transformación no era un evento, era un proceso. Y esa noche, en esa calle anónima, había dado el primer paso. «Advértise, por favor, Julián», dijo al sentarse de nuevo en el coche. Su voz era diferente, más ligera. Julián asintió y puso el coche en marcha, alejándose del edificio y de la vida que contenía. Mientras se alejaban, Isabela no miró atrás. Su mirada estaba fija en el camino por delante, un camino que, por primera vez, no parecía un ascenso solitario hacia una cima fría, sino un terreno abierto y lleno de posibilidades inexploradas. Llegaron a Vértice, cuando las primeras luces del alba comenzaban a teñir de gris el cielo de Madrid. El restaurante estaba en silencio, sumido en la penumbra que precede a la limpieza matutina. Isabela entró sola, pidiéndole a Julián que se fuera a casa a descansar. El espacio, que horas antes había sido su teatro de poder,
ahora le parecía un mausoleo. El aire olía a vino derramado y a perfumes caros, los fantasmas de la noche anterior. Caminó por el salón vacío, sus pasos resonando en el mármol. Se detuvo frente a la mesa número 12, su trono, y la tocó con la punta de los dedos. Ya no sentía la satisfacción del control, sino el frío de una jaula dorada. Vio el lugar exacto donde el plato de Alejandro se había roto. Una ausencia en la perfección del suelo que ahora le parecía más significativa que cualquier obra de arte del local. Su recorrido la llevó, casi por inercia, hacia las puertas batientes de la cocina, un territorio que rara vez pisaba. El personal de limpieza aún no había llegado. El espacio era un caos ordenado de acero inoxidable y cobre, oliendo a metal y a los restos de la batalla culinaria de la noche. Se quitó la chaqueta de seda, la dejó sobre un taburete y se remangó la blusa. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y a sostener copas de cristal, se sentían extrañas en ese entorno. Abrió uno de los frigoríficos y sacó unos huevos, harina, leche, ingredientes básicos, humildes. Sin un plan concreto, empezó a moverse por la cocina, sus gestos al principio torpes y luego, poco a poco, más seguros, como si despertara una memoria muscular olvidada. No estaba cocinando para nadie, ni siquiera para ella misma. El acto de mezclar, de batir, de sentir las texturas con sus propias manos, era una forma de reconectar con una parte de sí misma que había enterrado viva. Recordó las mañanas de domingo con Alejandro, haciendo tortitas en su minúscula cocina, riendo mientras se manchaban de harina. No era un recuerdo doloroso, sino melancólico y extrañamente reconfortante. Estaba recuperando el sueño, no para compartirlo con él, sino para reclamarlo como propio. El bistró que nunca fue, no tenía por qué ser una herida abierta para siempre. Podía ser, simplemente, el recuerdo de un comienzo, la semilla de la que había brotado algo muy diferente, algo que ahora tenía el poder de cambiar. Mientras el sol entraba por los ventanucos de la cocina, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, Isabella sintió que algo se asentaba en su interior. El vacío que la había aterrorizado comenzaba a llenarse, no con el ruido del éxito, sino con una silenciosa sensación de propósito. Vértice no tenía por qué ser una fortaleza fría. El alma que Alejandro había querido para su restaurante, el alma que ella había sacrificado en el altar de la venganza, aún podía ser encontrada. Estaba allí, latente, bajo las capas de mármol y de protocolo. Estaba en la humanidad de su personal, en la posibilidad de la calidez, en su propia capacidad para sentir de nuevo. La reina no había muerto, pero había decidido bajar de su trono para aprender a caminar de nuevo. Cuando Julián llegó unas horas más tarde, esperando encontrarla en su despacho revisando informes, la encontró en la cocina, con un delantal improvisado sobre su ropa de diseño y una ligera mancha de harina en la mejilla. Sobre una de las mesas de acero había un plato con una pila de tortitas perfectamente doradas. No dijo nada, simplemente se quedó en el umbral, observando una escena que desafiaba todo lo que sabía sobre ella. Isabella levantó la vista y le sonrió. No era la sonrisa controlada y distante de siempre, sino una sonrisa genuina, ligeramente cansada, pero increíblemente abierta. «Buenos días, Julián», dijo. «Creo que vamos a hacer algunos cambios en el menú del personal. Y en algunas otras cosas». La jornada de transformación de Isabella no terminó esa mañana, sino que apenas comenzaba. Los cambios en Vértice fueron sutiles al principio, casi imperceptibles para la clientela, pero sísmicos para quienes trabajaban allí. Empezó a aprenderse los nombres de todos los empleados, a preguntar por sus familias. Sustituyó la música ambiental, fría y minimalista, por un jazz más cálido. Un día, sin previo aviso, eliminó la mesa número 12, su atalaya,
y la reemplazó por una discreta estación de servicio, obligándose a sí misma a moverse por el salón, a interactuar, a dejar de ser una observadora para convertirse en una participante. Cada pequeño gesto era un esfuerzo consciente, una batalla contra sus propios hábitos arraigados, un paso laborioso para desmantelar la fortaleza desde dentro, ladrillo a ladrillo. Nunca volvió a hablar con Alejandro. Unas semanas después del incidente, él presentó su dimisión a través de una nota escueta entregada a Julián. Isabela la aceptó sin hacer preguntas. Su historia no necesitaba un epílogo escrito por ambos. Ella estaba escribiendo el suyo propio. A veces, en las noches tranquilas, cuando el último cliente se había ido y el restaurante volvía a ser suyo, se permitía pensar en él, no con rencor ni con pena, sino con una especie de gratitud distante. Su aparición había sido la piedra que, al caer en el estanque helado de su vida, había resquebrajado la superficie y le había permitido ver las profundidades que había debajo. Su fracaso no había validado su éxito. Le había enseñado la verdadera definición de la victoria. No se trataba de llegar a la cima, sino de tener el coraje de bajar para encontrar un camino con corazón.